Padre, requerimos de tu Espíritu Santo, Señor. Requerimos y pedimos, Padre, que sea una palabra, Señor, que nos llegue a nuestro corazón, que nos hable, que nos advierta, que cambiemos el rumbo si las cosas no están bien, Señor. Padre, y que solamente con tu ayuda lo podremos hacer. Así es que respalda esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lo he titulado ¿Estás firme en Cristo? Es una pregunta. ¿Estás firme en Cristo? Y vamos a estudiar, o lo hemos basado en este versículo que vamos a ver a continuación, que es Hebreos 2:1. Hebreos 2:1, que dice lo siguiente. Vamos a poner atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo siguiente dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y vamos a ver en dos partes este versículo, en dos partes este mensaje. Número uno, lo primero que nos dice que es necesario que con mayor atención, con mayor diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído de parte de Dios. No sea que nos deslicemos. Y la segunda parte es una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habla de una advertencia seria si nos estamos descuidando, si nos estamos deslizando. ¿Por qué voy a compartir este mensaje? Porque todos nosotros hemos recibido muchísima palabra a lo largo de cada domingo, a lo largo de cada enseñanza. Algunos tienen enseñanzas aparte, enseñanzas de discípulos, algunos tienen retiros, algunos tienen, en alguna ocasión hubo una campaña de salvación también para los que estuvieran interesados en su salvación. Y tenemos abundantes enseñanzas, tenemos mucho mensaje en nuestra cabeza, conocemos muchos de nosotros la doctrina, sana doctrina, la doctrina correcta, que viene para ser salvo, para continuar como cristianos, pero es muy posible que todo esto que hemos aprendido durante todo o durante mucho tiempo, poco o casi nada se esté aprovechando en tu vida, o poco o casi nada ha habido cambios reales en tu vida de acuerdo a lo que tú has escuchado. Cambios en tu vida y cambios en tu familia. Así es que, por una parte, nos habla en esta advertencia de que tenemos que poner atención, ser diligentes a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha hablado. Mantenerte constante en buscar a través de las predicaciones que has escuchado, a través de la palabra de la Biblia, cuando estudias la Biblia, a través de tu comunión con Dios. Es un llamado a no ser perezosos, no andar vagando, especialmente descuidándonos. En otra parte de la Biblia dice que no seas un oidor olvidadizo, que no seas un oidor olvidadizo, que pongas por obra la palabra de Dios. Sin embargo, la mayor cantidad de personas, solamente muy poco o casi nada, transforma la vida de las personas o ponen por obra la vida de las personas. Entonces, aquí es un llamado también para cada cristiano que dice: no vaya a ser que te estés deslizando, no vaya a ser que ya no estés firme en Cristo, que te estés apartando de Cristo, que poco a poco te estés deslizando al grado tal de que ya no estés en una diligencia en cuanto a buscar al Señor. Una palabra firme que dice que fue decretada de parte de Dios por medio de unos ángeles que dictaminaron una sentencia en una ocasión y que no fue revocada, que fue firme,
Dice, si eso ha sucedido cuando Dios ha dictaminado alguna sentencia de juicio, ¿cómo nosotros vamos a escapar si hemos recibido un tesoro muy grande, un evangelio muy grande, que no tiene precio, que es muy valioso, una salvación que no tiene precio, que es muy grande y muy valiosa? Dice, ¿cómo es posible que la estemos descuidando? Que nos estemos descuidando. Dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario, por lo que acabo de comentar, es necesario, es urgente, es importantísimo para tu vida. Es tan importante que corre riesgo tu alma. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué significa con más diligencia? Significa con mayor esfuerzo, con mayor eficacia, perseverancia, con puntualidad, con esmero, con cuidado, con constancia, con determinación y no rendirte hasta ver el resultado. Y la diligencia es lo contrario a la pereza, a la vagancia y a la flojera. Entonces, ¿con qué esfuerzo, con qué perseverancia, con qué esmero estás buscando la palabra de Dios para tu vida? Estás viendo que si lo que se te predica es de Dios o no es de Dios, estás buscando en la palabra lo que se te está predicando. Como dice, como eran aquellas personas de Berea. Dice en Hechos 17:11 que había un grupo de personas en un lugar de Berea y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas eran personas realmente que estaban cuidando su relación con Dios con mayor diligencia. Y seguramente estas personas estaban muy firmes en Cristo. Pero muchos de nosotros escuchamos un mensaje y ¡ay, qué bonito mensaje! Y se nos olvidó. Escuchamos una reunión de discípulos y ¡ay, bueno, esto fue lo que Dios habló! Y se nos olvidó. Y ya no buscamos más, ya se quedó ahí nada más en algo que hemos oído. Pero no lo hemos atendido con mayor diligencia. No hemos sido serios para entender las cosas con mayor diligencia, con mayor esmero. Ahora, ¿cuánto crees que se aprovecha una palabra, una enseñanza como esta? Muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos estar escuchando un mensaje y poner poca atención. Y puede haber muchas razones para que no retengamos la palabra. Puede ser que a algunos se nos olviden las cosas fácilmente. Si tú eres una persona que se te olvidan las cosas fácilmente, tienes que estar volviéndolo a escuchar, volviéndolo a revisar para que algo Dios te hable acerca de eso. Algunas personas no descansaron bien en la noche, probablemente, o comieron demasiado en la mañana y llegas con mucho sueño. Y es a veces difícil estar concentrándote en la palabra y tienes sueño, te estás durmiendo. Entonces, ahí tienes que hacer con mayor diligencia, hacer cambios en tu vida para que puedas venir bien descansado y bien despierto y que puedas tú atender a la palabra de Dios. Algunos vienen y dicen, no, ese hermano no me gusta cómo predica. Y ya vienes predispuesto con un prejuicio y lo que Dios te iba a hablar con ese hermano, una palabra que era para ti, ya le cerraste la puerta a Dios, ya le diste, esto no te voy a escuchar, Dios, porque mandaste a este hermano. Entonces, puede ser también que algunas personas, por ejemplo, estén afanadas. Si vienes a la reunión con afán, o sea, estás en tu mente así muy pensando muchas cosas, pensando en el trabajo, pensando en que tienes que pagar tal cosa, tal deuda, pensando en que regresando te va a esperar una persona por allá, en cómo te vas a ir. Muchas ideas vienen a tu mente. Entonces eres una persona que no tienes control ni dominio sobre tus pensamientos.
No estás dominando tus pensamientos, no estás poniendo un alto a lo que estás pensando, no estás encomendándote a Dios para que controle tus pensamientos, y en vez de recibir lo que Dios te iba a hablar en ese día, entonces resulta que estás afanado. De tal manera que es responsabilidad de nosotros ser diligentes para poder escuchar la palabra de Dios, para orar, para buscar dirección de Dios después de lo que hemos escuchado en un retiro, lo que hemos escuchado en una enseñanza, para buscar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida en eso que yo he entendido en esa reunión o en cualquier palabra que yo haya leído en la Biblia? Dice el versículo, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos significa que ya no estás firme en Cristo, que ya perdiste diligencia, que te estás yendo para abajo, que te estás alejando de Cristo. Se pone el ejemplo de una embarcación que está anclada cerca de la costa, pero se pierde ese anclaje. Los tripulantes o las personas ahí están dormidas, están ahí descansando. Viene la marea, viene el viento, y cuando ellos despiertan ya están en alta mar. Y dices, ¿dónde estamos? ¿Quién sabe? Estamos perdidos, ya perdimos la brújula. Como una historia, yo recuerdo una noticia de un pescador que zarpó de Chiapas en el 2021 y lo encontraron 13 meses después a más de 10,000 kilómetros de distancia vivo. Había naufragado este pescador en la región de Micronesia. O sea, ya casi llegando allá por el otro lado del mundo, Australia, de aquel lado del Pacífico, le dio la vuelta al mundo en un naufragio que probablemente él pensaba que iba a morir en ese naufragio, ¿verdad? Pero lo encontraron en aquellas islas de Micronesia. ¿Qué sucedió? Se perdió la brújula y era muy difícil, llegó el momento en que ya era muy difícil regresar de donde zarpó, de donde partió. Ya no sabía ni cómo regresar. Y eso puede ser que nos pudiera llegar a pasar a nosotros, que no sepamos cómo regresar. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado paso a paso, al grado tal de que podemos perder la brújula. Por eso es muy importante estar firmes. Firmes significa constantes y diligentes. En Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate otra vez, nos dice el apóstol Pablo, cuídate en estar firme con diligencia de cómo estás haciendo las cosas, de qué haces día con día. No como un necio que se le pasa perdiendo el tiempo, desaprovechando oportunidades, desaprovechando tiempo valioso. No seas como ellos, sino que seas como alguien que está firme en Cristo. En Romanos 13:11 dice que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuevamente Pablo nos está insistiendo una y otra vez, levántate, aviva el don de Dios que hay en ti. Levántate del sueño, no puedes quedarte en esa pereza espiritual. No puedes quedarte nada más de estar viniendo domingo tras domingo y no estás buscando tu salvación. Es en vano. Estás dormido, estás realmente bien ligero conforme a buscar tu salvación. Entonces, dice, es hora de que te levantes del sueño. Ya es hora. Porque va a llegar un momento en que aunque sigas viniendo a esta reunión, tú estés ya naufragando, lejos, en alta mar, y ya no puedas encontrar a Cristo. Es muy importante que te levantes de tu sueño. Siguiente pasaje es 1 Corintios 10, versículos 7 y 12. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga.
se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que hizo el pueblo en aquella ocasión que Moisés se subió con Dios a la montaña? Se aligeraron, estaban en una ligereza tremenda, se sentaron a comer, a beber, a hacer todo tipo de cosas y a jugar. Y ten mucho cuidado porque espiritualmente nosotros nos podemos estar relajados en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a lo que Dios nos está hablando. Y no es que quiera decir que sea una apostasía en la cual ya te apartaste de Dios. No, quiere decir que la diligencia y la firmeza está disminuyendo, está bajando, ya no estás firme en Cristo y es una caída de la búsqueda de Dios, de la diligencia de Dios y eventualmente y con el tiempo eso nos puede llegar a apartarnos de Dios. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué dice? Caigáis de vuestra firmeza. O sea que podemos caer de nuestra firmeza. Podemos caer de estar con Cristo. Podemos alejarnos de Cristo, ¿sí? Nos podemos caer de esa diligencia y puede llegar un momento en que nos acostumbremos a estar alejados al grado tal de que ya nos acostumbramos y ya nos quedamos así. En el sur de Tamaulipas hay un lugar que se llama la Biosfera del Cielo. Hemos ido algunas veces, está muy bonito. Y hay un pez en las cavernas de esa biosfera que le llaman el pez ciego, que está ahí en esas cavernas de agua donde no pasa la luz. En esas cuevas, este pez tiene una piel pálida por la falta de luz y ha evolucionado para no depender de su visión, por lo que sus ojos son nada funcionales, tienen unos puntitos negros en vez de ojos. Cuando los biólogos examinaron esos puntos negros que parecían ojos, descubrieron que eran falsos, o sea, que eran incapaces de funcionar, que por fuera sí parecían ojos, pero por detrás de esos ojos el nervio óptico estaba encogido, estaba sin función, estaba inútil. O sea, tenían ojos, pero no podían ver. Y que un tiempo este pez en la antigüedad pues podría haber sido un pez multicolor, con los ojos que le funcionaban muy bien normalmente, pero este pez prefirió ocultarse en lo más oscuro, donde no hay nada de luz, en lo más subterráneo y frío, y al esconderse ahí perdió los colores brillantes que tenía y los colores hermosos, se volvió blanco pálido y ya no necesitó ojos para poder ver y se acomodó y se acostumbró a no tener ojos, a no ver, a no tener visión. Entonces lo que aprendemos aquí es que lo que no utilizamos lo vamos a perder. Si tú no ejercitas el hábito de meditar la palabra, de orar, de repasar lo que se te predicó, el hábito de algo muy importante que es buscar tu salvación, de acercarte a preguntar cómo estás. Si no ejercitas esto, va a perder su utilidad. Ya no va a ser necesario porque ya no lo estás utilizando. Es como cuando dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, es pisoteada por los hombres, ya no tiene valor, ya perdió todo. Entonces, de esa manera, no vaya a ser que nos estemos acostumbrándonos a ya no estar diligentes en las cosas de Dios, diligentes en lo que Dios nos está hablando. Por otro lado, el descuido puede ser por las luchas. Hay personas que tienen muchas tribulaciones, muchas luchas, mucha fatiga de estar en tantos problemas. En este momento hay personas que se llegan a cansar de estar buscando a Dios por tantas batallas físicas, espirituales, que les viene un bombardeo de problemas, un bombardeo de situaciones, de enfermedades,
y ya no buscan a Dios. Renuncian. ¿Por qué? Porque están cansados de tanto estrés, de tanta pelea, de ya no quieren ser tan intensos en buscar a Dios. Y eso mismo le quería pasar a David, el salmista, porque en periodos de su vida él estuvo cansado espiritualmente y empezó a clamar, empezó a orar a Dios, empezó a buscar a Dios, desanimado, y Dios lo fortaleció. Elías, el profeta, también en un momento de su vida estaba tan desanimado que aún se quería quitar la vida, pero Dios lo fortaleció. Una fortaleza sobrenatural que es real, que fortalece el alma, que te levanta, es algo que es real. Quiero decirte que cuando hay un descuido en las cosas de Dios, paraliza todo tu desarrollo espiritual. Por ejemplo, no sé si a ti te gustan las plantas, pero si tú descuidas tus plantas de tu casa, no las riegas, no les pones atención, no les das el fertilizante, finalmente pueden morir, o sea, se van a secar. Y puedes ver así casas que tienen, por ejemplo, las plantas muy bonitas, plantas grandes, verdes, especialmente porque la gente les pone mucha atención, día con día está ahí regándolas, está atendiéndolas. Pero vas a una casa abandonada que ya tiene años sin vivir ahí nadie, y cómo está el jardín, el monte cómo creció, el monte cómo se levantó, ¿verdad? Y ya está, ni siquiera puede uno pasar por ahí, se ve muy feo, está fuera de control, la hierba es salvaje, son altas las hierbas, ya no pueden ni siquiera ahí respirar bien, todo indica 3 palabras: aquí hay descuido, aquí hay pereza, vagancia, fuera de control todo. Entonces, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Está como esa casa abandonada que ya está totalmente espiritualmente fuera de control tu vida? Espiritualmente estás muy alejado de Dios, estás ajeno a las cosas de Dios, lleno de monte, lleno de hierba venenosa. ¿Así está tu vida hoy? ¿O tu vida está hermosa? Realmente como esas plantas hermosas de color que alumbran. Dice Proverbios 24:30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza nos habla de un descuido en tu vida. La flojera, la comodidad nos habla de un descuido. Y hay personas que ya no quieren luchar, ya no quieren estar peleando la buena batalla, ya no es como antes, que intercedían con ese fervor. Dejar de luchar en las pruebas es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los cangrejos. Los cangrejos son criaturas que viven en ambientes peligrosos, en el mar, en ambientes entre piedras difíciles, y son golpeados diariamente no solamente por las olas, por otras criaturas, por otras especies que quieren atacarlos continuamente, y son animalitos que siempre están defendiéndose de todo lo que les viene, de todas las batallas que tienen, ¿sí? Y para desarrollarse o para protegerse de estas luchas que tienen los cangrejos, desarrollaron un caparazón o un cascarón fuerte, y son poderosos para luchar y para sobrevivir. Pero hay un tipo de cangrejo que es el ermitaño. El ermitaño decidió ya no pelear, decidió ya no luchar, ya no sobrevivir, y decidió esconderse en las conchas de otros animales, sí, buscar refugios aparentemente seguros. Y estos ermitaños querían esa seguridad y se retiraron de la batalla. Y conforme pasaron los años o el tiempo,
por su falta de lucha, sus cuerpos perdieron fuerza, sus partes se deterioraron, toda la parte del abdomen quedó expuesta en algo muy blando, una piel muy expuesta, muy delgada, y ya no tenían fuerza. Todos los miembros principales de estos ermitaños ya no funcionaban bien y estaban, sí, fuera de peligro, estaban en un lugar que ellos ya no necesitaban luchar, pero perdieron algunas partes importantes de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque lo único ahora que son para existir, ya no pueden luchar, ya no pueden pelear. Mientras los otros continuaron la lucha, ellos se fortalecieron. Sus 5 pares de patas son fuertes, carnosas. Están en las mareas más poderosas. Aprenden a esconderse de los animales de rapiña, etc. Como cristianos, como creyentes, nosotros estamos en muchas dificultades, pero no vaya a ser que nos cansemos de estar firmes en Cristo, que nos cansemos de estar buscando a Dios. No vaya a ser que te desanimes de estar peleando contra la batalla, contra los demonios, contra las tentaciones, contra las opresiones del diablo, contra la enfermedad que no se te ha curado y que está ahí agobiando tu cuerpo y te cansas ya de tu enfermedad. No vaya a ser que ya dejes de estar luchando y te acostumbres a una comodidad de ya no estar tan firme y que estás perdiendo tu fuerza. Nuestra fuerza la vamos a encontrar en Cristo. Nuestra fuerza la vamos a encontrar en esa roca que es Cristo, escondidos en Cristo, buscando ser diligentes en las cosas de Dios, buscando la oración, buscando realmente caminar con Dios. Vuelvo a repetir el versículo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia. Un cristiano que busca la comodidad, que ante todo se basa en la ley del menor esfuerzo, nos estamos deslizando, nos estamos yendo poco a poco a la deriva, naufragando en alta mar. Un cristiano que descuida las cosas de Dios por estar en el celular, en las redes sociales, deja de profundizar en lo que se le enseñó, lo que se le habló, lo que Dios está marcando en su vida y se le olvidan las cosas porque no busca a Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El llamado de Pablo es examínate. Examínate para ver si no eres un cangrejo ermitaño, a ver si no eres un pez ciego espiritualmente. Examínate a ver si no eres tú una persona acomodada, conforme eras antes, así como cuando eras hace 10, 20 años. Examínate. Y si realmente estás en la fe, qué bueno. Y si no, vamos a buscar regresar a buen puerto. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, vamos a estar firmes en Cristo, en comunión con Dios, si somos diligentes, si somos firmes, si tenemos esa confianza y esa fe del principio, si no desmayamos, si continuamos luchando una y otra vez. Quiero terminar este estudio preguntándote, ¿tú reconoces que hay un alejamiento en tu caminar cristiano? Si tú eres una persona que no ha sido salva, ¿reconoces que has dejado de buscar a Dios desde hace tiempo y solamente vienes por cumplir? ¿Reconoces que ya no hay un interés serio en tu vida para encontrar tu salvación de arrepentimiento? ¿Que ya te acostumbraste realmente a estar en ese lugar seguro en tu vida,
pero ya sin ninguna función en tu vida espiritual. Yo quiero comentarte de Pedro, por ejemplo. Pedro negó a Cristo, sí, falló, pecó, y cuando negó a Cristo, él se dio cuenta y tuvo un profundo arrepentimiento. Pero Pedro era muy orgulloso. Pedro decía, yo nunca te negaré, Señor. Yo daré mi vida por ti. Y en el momento más difícil cayó. Se desanimó a tal grado que ya no veía esperanza en su vida. Pero cuando Jesús aparece a Pedro y le sopla de su espíritu y le perdona de lo que él había hecho. Ahí estaba Pedro, necesitado cada vez más de Cristo, esperando una palabra más. Luego Jesús se vuelve a aparecer en la playa con los discípulos que estaban queriendo volver a pescar. Y cuando estaba Jesús con ellos, se acerca Pedro y le dice, no le dice, ¿ya te arrepentiste? A lo mejor Jesús sabía que él ya su corazón estaba vuelto a Dios, sino que le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Tú ya me fallaste, ya te perdoné, tus fracasos quedaron atrás. Ahora, para que tú puedas estar firme, tienes que enfocarte en las almas, en mis ovejas, en las necesidades de los hermanos, en las necesidades del reino de Dios. Ahora tú tienes que ver hacia adelante. Algunos de nosotros, de los presentes, puede que tú seas un oidor olvidadizo, descuidado de las cosas de lo que has escuchado. Algunos puede que haya pereza en escudriñar la palabra de Dios, en revisar el mensaje nuevamente, en ver que Dios te está hablando. Pero si tú buscas humildemente a Dios y Él está dispuesto a perdonar, Él te va a decir, ¿quieres estar firme? Enfócate en las cosas del reino. Enfócate en las almas. Preocúpate por tu familia, por tus hijos, por los hermanos. Si hay descuido en ti, Dios te ha llamado a ser diligente hoy. Dios te está llamando a que te levantes del sueño. Pablo dice, es hora de levantarte del sueño. Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Levántate del sueño. No seas más perezoso. Aprovecha bien el tiempo. Ya no seas como ese cangrejo ermitaño. Que tú le puedas decir a Dios también, Señor, yo no puedo, porque créeme que ser disciplinado en tus propias fuerzas muchas veces cae en el fracaso. Pero cuando hay un corazón que se doblega a Dios y se humilla y le dice, Señor, se debilitaron mis miembros espirituales. Yo quiero estar fuerte, pero sin tu ayuda yo no podré hacerlo, Señor. Quiero, Señor, estar pegado a ti, pero sin tu ayuda yo no puedo. Ayúdame, Señor, a estar en la roca. Ayúdame a ser diligente en buscarte. Señor, yo no quiero ni puedo, no puedo caminar sin tu ayuda. ¿Cuánto es necesario que te humilles delante de Dios, que quebrantes tu corazón y le digas, Señor, ya no quiero perder mi tiempo? Enséñame otra vez a luchar contra los demonios, contra las tentaciones, contra las enfermedades, a tener fe, a pedir por las almas. Vuelve a mí ese fuego que hay, que se necesita en mi corazón. Señor, yo no quiero desviarme ni alejarme más como aquel náufrago que se fue hasta el otro lado del mundo. Yo quiero estar cerca de tu presencia. Vamos a orar, por favor. Si tú reconoces que hay descuido en tu vida,
Toma esta palabra como una advertencia de parte de Dios. Toma como una seria advertencia de parte de Dios, que es necesario, urgente, importante, que con mayor diligencia atiendas, te encargues, te esfuerces, te esmeres en las cosas que tú has estado escuchando últimamente. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, hermano. Puede haber desánimo, puede haber cansancio, puede haber afán, puede haber muchas cosas, pero lo que Jesús hizo en nosotros ha sido una salvación muy grande, muy hermosa, muy preciosa, de mucho valor. Así es que ya es hora de levantarse del sueño, ya es hora de levantarnos y de empezar a doblegar nuestro corazón a Dios. ¿Cuántas veces has venido? ¿Cuántos años tienes de venir y no encuentras el perdón de tus pecados? Ya es hora de levantarte del sueño. Ya es hora, porque seguramente tú ya estás naufragando y no has venido a Cristo para ser salvo. Padre, ayúdanos, Señor. Quebranta nuestro corazón. Enséñanos a humillarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a ti, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y constantes, a estar firmes, a perseverar, a tener determinación, Señor. Somos débiles, la carne es débil, Señor. Nos cansamos, nos fatigamos, Señor. Nos distraemos fácilmente. Nuestro cuerpo, Padre, tú lo conoces, es muy débil. Por eso pedimos hoy de tu Espíritu Santo, Padre, para que tu Espíritu Santo nos avive, Señor, y que podamos estar como aquellos que eran más nobles y que escudriñaban la palabra y las enseñanzas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Quédate con nosotros. Amén.